Hay un problema del que todos somos conscientes, creo, en el Poder Judicial y en especial en la Autoridad Nacional de Control, y es el problema presupuestal. Tenemos entonces que encontrar mecanismos eficientes para hacer un uso lo más ajustado posible y lo más eficiente posible de estos pocos recursos que se tienen para poder ejecutar las labores de control. Entonces, nosotros, desde la Unidad de Investigación y Análisis, lo que hemos hecho es proponer un mecanismo para poder optimizar la decisión sobre cómo realizar y dónde realizar las visitas judiciales, de manera que podamos aprovechar de mejor manera los pocos recursos que se tienen. Y para esto lo que se ha hecho es acudir a un artefacto matemático que se llaman las cadenas de Markov. Las cadenas de Markov, si bien fueron desarrolladas en la primera década del siglo XX, no han tenido una utilidad tan real y tan común, sino hasta fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Y de lo que se trata es simplemente de que a través de este artefacto matemático se pueden identificar hechos y estos hechos asignarlos a un estado posible y poder predecir cuál es el siguiente estado. No es necesario que nosotros, que somos abogados, entremos en las interioridades matemáticas del modelo, pero sí hay una cosa que me gustaría ratificar y darles una tranquilidad sobre esto, y es que como digo, este artefacto matemático es de amplia utilización y de probada confianza. Tanto así que, sin saberlo, muchos de nosotros lo utilizamos todos los días. Por ejemplo, cuando utilizamos el Waze para que nos ayude a movernos por la ciudad en el auto, un algoritmo basado en cadenas de Markov determina cuál es la mejor ruta, y cuando se producen situaciones como aumento en el tráfico o uno cambia inesperadamente la ruta, pues el algoritmo a través de las cadenas va a determinar cuál es la mejor ruta opcional a través de una predicción sobre cadenas de Markov. O por ejemplo, cuando utilizamos las inteligencias artificiales, ¿no? El Gemini que tenemos integrado en nuestro correo electrónico del Poder Judicial, y el Gemini nos construye textos con mucha precisión y con mucha racionalidad en la forma como se escriben. Estos textos están escritos a partir de cadenas de Markov. Cadenas de Markov que se utilizan para tokenizar las ideas, establecer parámetros de cómo funcionan las ideas y dentro de un marco general vectorizarlas para hacer que esta idea usualmente va precedida o seguida de esta otra y generar un texto coherente. Entonces, el modelo matemático que estamos utilizando está bastante validado en la precisión que logra para poder hacer predicciones razonablemente acertadas. También se utilizan, pues, como dice ahí en la presentación, ¿no? Dice para analizar secuencias de ADN, clasificar páginas web, simular colas de espera, cuantificar riesgos en finanzas, etc. Son matemáticas muy probadas y muy eficientes. Y entonces, cuando las llevamos a la información que nosotros manejamos en la Autoridad Nacional de Control, nos permite que nosotros podamos analizar, por ejemplo, el comportamiento pasado, y a partir de comportamientos anteriores poder predecir lugares o personas donde podría haber mayor probabilidad de incidencia de nuevos elementos que podrían ser relevantes para el trabajo. Entonces, lo que hacemos es medir cadenas de movimiento, por eso se llaman cadenas de Markov, donde cambian los estados de una persona. Por ejemplo, una persona que es sancionada cambia al estado rehabilitado, pero luego puede cambiar a sancionado nuevamente, y esta cadena de eventos permite luego hacer un análisis de límites probabilísticos para poder decir dónde podríamos encontrar un problema. Y bueno, nosotros hemos asignado además una especie de puntaje a las determinadas causas por las que usualmente recibimos quejas del público, ¿no? Y entonces lo que está en verde tiene una puntuación menor porque está asociado a faltas más leves, ¿no? Lo que está en amarillo está asociado a lo que es grave, y lo rojo está asociado a lo muy grave, y entonces el modelo matemático pues les va a asignar un peso diferente. Un peso mayor a lo que esté en rojo y un peso menor a lo que esté en verde, para que nos permita también determinar por dónde deberíamos ir con mayor énfasis.
Y también, cuando ya se han aplicado sanciones disciplinarias, tenemos pues amonestaciones, suspensiones, multas y finalmente la destitución, a lo que se le ha asignado también ciertos pesos para que podamos diferenciar una sanción mucho más grave de una mucho más leve. Todo esto como criterios para poder generar la primera cadena, y luego lo que se está haciendo es, una vez que se saca el resultado de la cadena, es asignar un restrictor de presupuesto y de tiempo para poder identificar dónde deberíamos ir primero y con qué preferencia deberíamos atender cierto sitio. Cuando se hace el análisis, lo que nos arroja es una matriz de probabilidad, y ahí, bueno, no se ve muy bien, pero E1 es un estado inicial, E2 es un estado intermedio, E3 es un estado de riesgo alto, y esta matriz, que también la podemos graficar como movimientos, cambios de estado de las diferentes personas o los diferentes órganos jurisdiccionales que sean materia del análisis en el modelo matemático, en donde las líneas más gruesas representan más movimientos, más veces que se pasa por ahí y aumentan la probabilidad. Lo mismo acá, que es otra forma de representarlo. Las líneas más gruesas representan más movimientos y podemos ver que la posición E3, el estado 3 que es el estado donde hay más riesgo de que se cometan más irregularidades, pues está bien cargado con líneas muy gruesas que apuntan hacia ahí y nos permite identificar de esa manera en el resultado aquellos lugares donde aparecen con ese nivel de riesgo. Como resultado de esto, en este caso obviamente está anonimizado, ¿no? Se puede identificar personas, se puede identificar la ODANJ o el distrito judicial donde está, y se puede identificar también la cadena, la longitud de la cadena y el estado final nos van a arrojar una probabilidad de riesgo. Y esta probabilidad de riesgo luego nosotros la podemos traducir en cargos, ¿no? Cuál es el nivel de la persona, podemos ubicarla en un distrito, porque ya esto lo cruzamos con la base de datos de personal y entonces podemos encontrar dónde están estas personas. Y finalmente, al saber ya dónde están, podemos tener una lista de cuáles son los lugares que tenemos que visitar con preferencia. Y a partir de ahí, con nuestra restricción de presupuesto y de tiempo, podemos entonces priorizar ciertas visitas. Esto se puede hacer a nivel nacional o se puede hacer para una ODANJ específica, o para todas, separando cada una. De manera que se pueda tener muy claramente un indicador de dónde es más probable que encontremos problemas y dónde no sería probable encontrarlos. Y así podamos enfocar esos pocos recursos en aquellos lugares donde se requiere una intervención más urgente. Entonces, como decía, filtramos y podemos luego determinar con estos puntajes y los apuntadores que nos da la cadena, dónde sería más eficiente el uso de los recursos. ¿Qué es lo que hemos hecho luego de que hemos probado el modelo, lo hemos construido, se han hecho pruebas primero con una ODANJ chiquita, luego con todo el país, en fin? Lo que hemos hecho es generar un informe para proponer la adopción del modelo matemático para poder generar una priorización de las visitas de una manera un poco más científica, que nos apunte y nos ayude a que ya no sea intuitivo, ¿no? O sea, ya no sea, como yo suelo decir, por el método de los dígitos oscilantes, ¿no? Miramos y por acá voy, sino que sea una cosa un poco más sustentada, que nos permita saber con cierta anticipación dónde vamos a encontrar problemas y usar mejor esos pocos recursos que tenemos. Entonces, estos cuadros de transiciones, en fin, nos permiten sustentar con validez matemática cómo podemos encontrar una mayor eficiencia en el control. Y nada más, o sea, este es el modelo matemático que hemos desarrollado y que pronto seguramente van a ustedes recibir como jefes de la SODANJ algunas sugerencias reservadas de cuáles son los órganos que con preferencia deberían visitarse, porque son el resultado de un análisis matemático que hemos venido desarrollando en la unidad de investigación y análisis. Y eso es todo, creo que ya así rápido nomás porque estamos corriendo con el tiempo. Muchas gracias.